Radio Marca Sevilla, 94.0 FM. Una y 11, estamos en directo Marca Sevilla, manda la actualidad y muchas cosas. Tenemos que escuchar a Almeida, que ha hablado en la previa del choque de mañana en ese partido ante el Girona. Mañana va a hablar Manuel Pellegrini en la previa de lo que va a ser el choque ante el Athletic Club de Bilbao. Última hora de ambos equipos, última hora de los rivales, el mercado, muchas cosas. Pero manda lógicamente el directo. Y creo que ahora lo que está ocurriendo en el Fórum Grimaldi es que están siendo presentados, Pineda, los equipos que van a participar en esta nueva edición de la Liga Europa. Sí, en señor. esta, vamos a decir que es segunda edición del nuevo formato. Recordemos, los 8 primeros clasifican directamente para los octavos de final. Desde la posición 9 a la número 24 tienen que jugar ese playoff que ya disputó el Betis la pasada temporada en la Conference. Y a partir de ahí, Pineda, los equipos desde la posición 25 hacia el final, eliminados. Eliminados y además no caen a Conference, que es Eso otra de las novedades del formato. Son 8 jornadas en lugar de 6, que es otra de las novedades del formato. Y luego hay 2 jornadas donde no coinciden Liga de Campeones y UEFA Europa League. Por eso se tuvo que adelantar el partido entre el Celta y el Betis. Te resumo rápidamente: Bombo 1, Roma, Oporto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Betis, Salzburgo y Aston Villa. Bombo 2, Fenerbahce, Braga, Estrella Roja, Olympique de Lyon, PAOK de Salónica, Victoria Pilsen, Ferencváros, Celtic de Glasgow y Maccabi Tel Aviv. Bombo 3, Young Boys de Suiza, Basilea, Midtjylland, Friburgo, Ludogorets, Nottingham Forest, Sturm Graz, Basilea y Niza. Y por último, Bombo 4, Bolonia, Celta de Vigo, Stuttgart, Panathinaikos, Malmo, los Eagles, el Utrecht, el Genk y el Brann. Efectivamente, el Go Ahead Eagles, el equipo de la Eredivisie que se ha clasificado también para esta edición de la Liga Europa, con rivales muy importantes también, sobre todo en el Bombo 1, pero como tú bien decías, Pineda, con equipos también en otros bombos que son importantes y que te pueden poner las cosas bastante complicadas. Bueno, creo que va a empezar en breve el sorteo, se explicará un poco ahora por encima cómo va el asunto y recordemos, insisto, que el primer partido llegará en una semana, como tú has comentado, en la que va a haber competición liguera y en la que, por eso, bueno, pues el conjunto verde y blanco adelantó su partido ante el Celta de Vigo. Bueno, ahora mismo lo que hay es la actuación de un mago que ha subido una bola como le dé por subir las bolas así y puedas escogerlas, Pineda, no te quiero ni contar la que se podría formar. Imagínate un sorteo de Copa del Rey aquí con el mago sacando las bolas de esa manera. No, sería un espectáculo, ¿no? Un espectáculo. Lo que pasa es que la federación ya ha cambiado, ya no hay tanto show como antes. Bueno, de momento está el show, no se sacan las bolas y vamos a ir aprovechando nosotros para ir también contando alguna que otra cuestión relativa al mercado. En el caso del Betis, se está hablando en las últimas horas del nombre propio del verano, Anthony. Hay informaciones que hablan que, bueno, pues que la cosa estaría muy cercana y otras informaciones que apuntan a que el asunto se ha paralizado por las altas pretensiones económicas que está exigiendo el Manchester United. Ya sabíamos que esto, Pineda, no iba a ser fácil y que si se finalmente resuelve será a última hora. Y habrá que esperar, yo creo, para ver definitivamente qué va a ocurrir, porque el dinero que parece que está exigiendo el conjunto del United por el futbolista, el Betis evidentemente no está en disposición de pagarlo. Se están hablando de cantidades cercanas a los 50 millones de euros. Aquí lo que hay que destacar, sobre todo, que es la noticia clara y que sí podemos contar, es que la opción de la cesión está totalmente descartada. El United quiere ingresar lo máximo posible por el traspaso y el Betis lo que va a intentar es hacerse con un porcentaje de los derechos del futbolista, porque eso evidentemente te permite disfrutar del jugador abaratando lo que el Betis tiene que pagar. Y luego también... Y no tener que pagar todo el traspaso de una vez. Claro, efectivamente. Y luego, evidentemente, también una negociación con el futbolista para que se baje de forma sustancial la ficha. Anthony tiene una ficha
disparatada en el United, que el Betis ni siquiera se puede acercar, vamos, yo te diría que ni a la mitad. Por tanto, bueno, era una negociación complicada, todo el mundo lo sabía, pero aquí cuanto más se acerque el próximo lunes, 1 de septiembre, mejor para el Betis, ¿no? Porque al futbolista le van a entrar las prisas y sobre todo al United, que no cuenta con el jugador, que lo tiene descartado y fuera de las convocatorias y tampoco se lo quiere comer. Esto por un lado, en clave verde y blanca, y en clave sevillista, la última hora es la llegada de César Azpilicueta, veterano central, que puede actuar también de lateral y que llega libre. Por una temporada firma Azpilicueta, 36 años, jugador que no tenía equipo, que estuvo las 2 últimas temporadas en el Atlético de Madrid, donde jugó una media de 20-23 partidos, no jugó demasiado. Es verdad que es un tipo con mucha experiencia. Ha hablado bien de él Matías Almeida, sobre todo en el sentido de hacer vestuario, de la experiencia, de tener o dotar de edad y de ese currículum también a una zaga que es muy jovencita, la defensa del Sevilla, aparte de ser muy mala, es muy joven. Y bueno, pues vamos a ver cómo viene, porque a mí me recuerda, más que compararlo con el perfil del fichaje de Saúl, creo que me recuerda un poco más al perfil del fichaje de Sergio Ramos, ¿no? Jugadores ya en el tramo muy final de su carrera, que llevan todo el verano sin trabajar con ningún equipo, que esto es muy importante para ponerse a tono, y que en los últimos días, como están libres, firman por el Sevilla. Por tanto, ahora necesita no solo el tiempo de adaptación al equipo, sino ponerse en forma, y adquirir el ritmo competitivo, y esto para la gente ya de cierta edad no se hace de un día para otro. Así que vamos a ver cómo le sale al Sevilla este fichaje, porque la planificación de Antonio Cordón, sobre todo del club, está dejando mucho que desear. Y en cuanto a salidas, pues parece que Cordón tira de agenda. Y digo que parece que tira de agenda porque Idumbos, como saben, en las últimas horas ya se ha conocido la noticia, se marcha al Mónaco, que curiosamente es uno de los clubes donde como tú bien sabes, Espineda, estuvo Antonio Cordón. Y se está hablando de la posible marcha también en las últimas horas de Vargas al Villarreal, que es otro de los clubes donde también estuvo Antonio Cordón. Que Antonio Cordón estará haciendo las cosas, evidentemente, de una forma o de otra, pero contactos sí tiene. Y de momento ha conseguido encajar a Idumbo en el Mónaco por una importante cantidad de dinero. Sí, lo de Idumbo es una operación maravillosa. Todavía no es oficial, pero el jugador ya se encuentra en Mónaco desde ayer por la tarde. De hecho, muy llamativo que fue Luque Bacchio, el compañero de vestuario que lo llevó al aeropuerto, lo acompañó. Una cantidad de en torno a 10 millones de euros, pero a mí me decían que hay todavía una serie de variables y un porcentaje de una posible venta futura que el Sevilla se va a guardar. Por tanto, creo que es una operación muy interesante, porque un jugador que al Sevilla no le costó ni 300.000 euros, fichaje de Víctor Horta, que por cierto aquí lo vamos a decir todo, lo bueno y lo malo, fichaje de Víctor Horta, que va a suponer una plusvalía muy importante. Y bueno, lo de Vargas sí que es verdad, Gus, que en las últimas horas se ha enfriado mucho, porque la propuesta del Villarreal, en primer lugar, no llegaba ni a la mitad de lo que el Sevilla quería. El Sevilla quería en torno a 15 kilos, el Villarreal daba en torno a 7. Por tanto, eso se ha enfriado mucho. Con la venta de Idumbo, quizá en el Sevilla no tengan tantas prisas por vender al perfil de futbolista tipo Vargas, y vamos a ver qué ocurre, porque en el Sevilla se vende absolutamente todo, y lo de Luque Bacchio tampoco está descartado a esta hora que se marche. E inscritos ya Alfon y Suazo, que estarían disponibles para el choque de mañana. No sé qué ha dicho, ahora lo escucharemos en torno a esto el técnico Almeida. Ha dicho sobre todo que es importante sumar cuantos más jugadores mejor, y que agradece mucho a futbolistas que se han bajado el salario, como el caso de Marcao, porque han pensado antes en el grupo que en su interés particular. De hecho, estos futbolistas se han podido inscribir, entre otras cosas, porque Marcao ha renovado el contrato por una temporada. Ha prorrateado, ¿no? Y lo que hace, claro, es dividir el sueldo que le quedaba por cobrar en 2 temporadas, lo cobra en 3. Por tanto, prorratea esa cantidad, y eso la Liga sí te lo acepta. Lo que la Liga no te acepta es una reducción de salario, como en el caso de Januzaj, del 50%. Eso de momento no está contemplado a la hora de aligerar el límite salarial del Sevilla. El Sevilla lo está intentando, pero de momento no lo contempla. Y a partir de aquí, pues es donde han surgido las dudas sobre qué jugadores y qué jugadores no han accedido o aceptado, mejor dicho, esta propuesta del Sevilla, que se lo está proponiendo Agus a todos los futbolistas del Sevilla que tienen salario de la época de la Liga de Campeones. A todos. Bueno, le acaba de dar Jürgen Klinsmann a una especie de botón, a ver si nos enteramos del sorteo, Pineda, porque es un ordenador el que lo hace absolutamente todo, donde están metidas todos los condicionantes. Por ejemplo, el Betis no se puede enfrentar al Celta en esta primera fase, los equipos del mismo país no se pueden enfrentar, y ahí estamos viendo ya los equipos del Bombo 1, el cabeza de serie número 7 es el Betis, Roma, Oporto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo de Kiev, Betis, Salzburgo y Aston Villa, que son los que componen el Bombo 1, y me imagino que irán saliendo los rivales y los partidos. Yo no sé exactamente cómo funciona esto, porque nuevamente aprieta el botón el que fuera delantero de la selección germana, y ya hemos visto que, por ejemplo, la Roma se va a enfrentar
al Lille, al Rangers, al Victoria Plzen, al Celtic, al Midtjylland, al Niza, al Stuttgart y al Panathinaikos. Pues mira, el Betis evita la Roma entonces. La H es obviamente home, partidos en casa, y en el caso de la A son los partidos que se disputan como visitantes. Recordemos también que el Betis ha sido sancionado, o mejor dicho, los aficionados del Betis. Después hablaremos de este asunto, porque esto a mí me parece ciertamente increíble que haya ocurrido esto, por lo que ocurrió, por lo que aconteció en el Artemio Franchi de Florencia, en la vuelta de las semifinales, y los aficionados béticos, Pinar, no van a poder estar en el primer partido fuera de casa. Literalmente, lo que se prohíbe es al Betis vender entradas visitantes a sus aficionados. Claro, otra cosa es que la busquen por ahí fuera. Exacto, otra cosa es que los béticos vayan a zona local o la pueden adquirir en el estadio del partido, pero al Betis se le prohíbe vender entradas a los aficionados en ese primer partido europeo fuera de casa. Salen los rivales del Oporto: Rangers, Salzburgo, Estrella Roja, Victoria Plzen, Niza, Nottingham Forest, Malmo y Utrecht. Es lo que ha correspondido al conjunto portugués, que es uno de los equipos fuertes, lógicamente, de la competición. Vuelve a apretar los rivales para el Rangers, en este caso Roma, Oporto, Braga, Ferencváros, Ludogorets, Sturm Graz, Genk y el Brann. Son los rivales que van a corresponder al conjunto escocés del Rangers. A continuación conoceremos los rivales del Feyenoord y bueno, es el ordenador, insisto, el que coloca a todos los equipos con los condicionantes ya que se conocen y con 4 partidos en casa y 4 partidos fuera. Vamos a conocer ahora a los rivales del Feyenoord y el Betis aparece como uno de los rivales del Feyenoord, Pineda, y además lo hará en casa. El Betis recibirá al Feyenoord porque el Feyenoord va a recibir a Aston Villa, al Celtic, al Sturm Graz y al Panathinaikos y jugará en la Cartuja, en Braga, en Basilea y en Stuttgart. Bueno, pues primer rival que conocemos del Betis del Bombo 1, el Feyenoord de Holanda. Mejor recibirlo aquí que jugar en The Kuip, ¿eh? Aquello sí, es una hombre, caldera, ¿eh? Sí. Hay que tener cuidado también con el tema de las aficiones con este equipo. Por eso digo, entre otras cosas, además que allí aprieta mucho en Rotterdam, es un equipo muy complicado en su campo, que no voy a decir que sea fácil fuera de su estadio, pero que obviamente baja cuando juega lejos de su estadio, donde se da cita además una afición, como tú bien decías, muy complicada. El Lille se va a enfrentar al Dinamo de Zagreb, Roma, PAOK, Estrella Roja, Friburgo, Young Boys, ahora que ha desaparecido el resto de equipos, pero no aparecía el Betis entre los rivales del Braga. Vamos a ver, porque insisto, ya hemos conocido que el Betis se va a enfrentar al Feyenoord y también se va a enfrentar, Pineda, al Dinamo de Zagreb, y lo va a hacer en Zagreb, si no me equivoco, porque el Dinamo va a recibir al Betis, al Fenerbahce, al Basilea y al Celta. Así que ya conocemos a 2 rivales del conjunto verde y blanco. Uno en casa, el Feyenoord, otro fuera, el Dinamo de Zagreb. Rivales del Betis: Feyenoord, Dinamo de Zagreb, Lyon, PAOK, Nottingham Forest, Ludogorets, Utrecht y Genk. En casa, Feyenoord, el Lyon, el Nottingham Forest y el Utrecht. Fuera, Dinamo de Zagreb, PAOK, Ludogorets y Genk. Creo, Pineda, que es un buen sorteo para el Betis. Sí, sobre todo porque en el Bombo 1 ha evitado a los rivales más fuertes, ¿no? El Dinamo Zagreb, por ejemplo, uno de los rivales de menor entidad. Bueno, vamos a ver, ¿no? Y recibe aquí al Nottingham Forest y al Feyenoord, sí, que jugar allí no tiene nada que ver. Sí, no, está claro. Vamos a ir analizando también poco a poco el sorteo porque es una gran cantidad de información lo que nos va llegando sobre la marcha aquí en directo, pero yo creo que vamos a decir que ha tenido una fortuna más o menos. Yo creo que es un buen bien, sorteo, ¿no? Porque sí, vuelvo a repetir, los equipos fuertes a los que tiene que recibir, con los que tiene que jugar, mejor dicho, Pineda, los va a recibir en casa. Entonces, lógicamente, siempre es mejor recibir al Feyenoord y al Nottingham, por ejemplo, en el Benito Villamarín, que tener que ir a jugar a estos estadios donde, aparte de que son buenos equipos, aprieta mucho también la grada, ¿no? Y después los partidos que tiene que jugar el Betis fuera no son ante rivales especialmente potentes, por lo que hemos visto. Ahora recopilaremos porque van apareciendo, insisto, todos los equipos que están correspondiendo a todos los rivales, y ahora cuando tengamos otra vez nuevamente todos los rivales que han correspondido al Betis, pues lo iremos analizando. Pero vuelvo a repetir, creo que es un sorteo
vamos a decir que agradable para el Betis. Feyenoord, Dinamo de Zagreb, Lyon, PAOK, Nottingham Forest, Ludogorets, Utrecht y Genk. Va a tener que jugar nuevamente, por ejemplo, Pineda en la cancha del Ludogorets, que fue uno de los equipos que se enfrentó al Betis cuando apareció, creo que por última vez en la competición, en la segunda competición continental. Cuando era el otro formato, de hecho, el Betis jugó allí y el Ludogorets jugó aquí en el Villamarín. Bueno, pues son, insisto, los rivales del conjunto verde y blanco. Ahora, lógicamente, van a seguir el sorteo del Bombo 2, que ya conocen muchos de sus rivales, y se sigue, como digo, llevando a cabo este sorteo en el Fórum Grimaldi de Por cierto, se sortean de momento los rivales, la fecha mañana. Mañana se conocerán las fechas de los partidos. Bueno, mientras tanto, nosotros, para ir poniendo un poquito de orden, lo que vamos a hacer es echar un vistazo a lo que publican nuestros compañeros, el habitual repaso a prensa que nos llega de la mano de Social Energy y la revolución solar que está dando la vuelta a Andalucía. Con el repaso a prensa con el diario Marca, marca.com, sobre el Betis, frenazo a las negociaciones entre el Betis y el United por Antony. Sobre el Sevilla, Pilicueta aterriza en Sevilla para firmar por el equipo de Almeida. En mucho deporte, Almeida y el futuro de Luque Bacchio, dice el técnico que lo decidirán entre el jugador y los dirigentes. En el desmarque sobre el Betis, Santi Denia lo advirtió y Luis de la Fuente llama a Jesús Rodríguez justo tras salir del Real Betis Balompié. Y en el Sevilla, Almeida y la salida de Luque Bacchio, a veces los jugadores tienen algunos deseos. Y por último, en el diario de Sevilla, Jesús Rodríguez debuta y Carvajal y Rodri regresan a la lista de España. Sobre el sorteo también contando la última hora de ese sorteo de la UEFA Europa League. Y por último, en el Sevilla entrena con 7 bajas a la espera de Azpilicueta y los últimos refuerzos. Radio Marca. ¿Y si el próximo apagón te deja a oscuras otra vez? En Social Energy te damos la solución. Instala baterías con sistema de backup. Solo así serás independiente energéticamente. Adelántate al mañana y lo mejor, sin sobresaltos. Tendrás el respaldo que necesitas en el momento preciso. Es el momento de unirte a la revolución de Siempre On. Pide tu cita en el 955 44 11 11 o en socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy. ¿Serán las trompetas o serán las charletas? No. Sí, es sí, el sí, momento. sí, sí. No, es que volvemos siempre a lo mismo. A ella no le gusta trabajar. Quizás las entrevistas de Raúl Puedo Varela. acreditar que Andrés Iniesta sigue siendo el mismo. Por las palabras que me dedican. Pero ¿qué tendrá la tribu que a todo el mundo le mola? Hola Ana Pastor, buenos días. Muy buenos días. Y gracias por atendernos a esta hora tan temprana. No sé si eres de mucho madrugar En o esta casa se duerme poco y se escucha Radio Marca también, ¿eh? Hay pelea mañanera para ir al colegio de que ponemos al cine, Radio Marca, en fin. La tribu con Raúl Varela. Todas las mañanas de 7 a 10 te acompaña. Di que le escuchas. Y justo a la mitad de la mañana, cuando todo el mundo ya está informado, opinado, polemizado, llega ¡Despierta San Francisco! Un programa de periodismo de bufanda con bufanderos, humor, discoteca Maracaibo y todo lo que puedas imaginarte de estos seres humanos encabezados por David Sánchez. Todos los días de lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte. Oye, el David Sánchez era que era del Madrid cerrado, ¿no? Sí. Radio Marca. Una y media, continuamos en directo Marca Sevilla. Estábamos con el sorteo que ya, que está teniendo lugar en el Fórum Grimaldi de Mónaco de la Liga Europa. Ya conocemos los rivales del Betis. Estaba viendo Pineda que ha evitado el Betis a rivales importantes de otros bombos, como por ejemplo el Bolonia y el Stuttgart. Sí, del bombo 4, por ejemplo, los ha evitado, y en el bombo 1 ha evitado a la Roma y al Oporto, ¿no? Por ejemplo, recordamos en casa el Feyenoord, el Lyon, el Forest y el Utrecht. Creo que son partidos muy atractivos también, algunos de ellos para la afición. Sí. Y fuera Dinamo Zagreb, donde el Betis ya ha jugado,
PAOK de Salónica, ciudad del norte de Grecia. No ha jugado Ludogorets. el Betis ayer, en Ludogorets sí ha jugado. Sí. Y vuelve a Bélgica, pero no para enfrentarse, no confundir al Genk con el Gent. No es el Gante. Este Es distinto, es distinto. Es el Genk con K. Efectivamente, son los rivales del Betis. Bueno, recordemos que hay una fecha en septiembre, 2 en octubre, 2 en noviembre, 1 en diciembre y 2 en enero, que es otra de las novedades de este calendario. Se juega Europa League hasta en enero, el 22 de enero y el 29 de enero hay fechas Europa League. Bueno, pues concluye el sorteo en el Fórum Grimaldi de Mónaco con con esa noticia de los rivales del conjunto verde y blanco. Atractivo el choque en casa ante el Feyenoord. Pineda, atractivo en casa el choque ante el Nottingham Forest. Creo que son los dos partidos más atractivos, ¿verdad?, que va a disputar el Betis en esta primera fase. Sí, hombre, y contra el Lyon, que es verdad que ahora es un equipo que había estado en los últimos años un pelín decaído. ¿Había jugado el Betis allí también el Lyon? No, sí, lo recibió aquí también en una de las ediciones anteriores de la Liga Europa. Pero yo creo que es un rival también, un histórico de Francia y que ha hecho muy buenas participaciones en Liga de Campeones en los últimos 20 años. Creo que también tiene atractivo. Creo que los partidos como local tienen su aquel y bueno, las salidas habrá que ver. Va a dos canchas calientes. El estadio del Dinamo de Zagreb y la del PAOK de Salónica. La del PAOK, sí. Lo que pasa es que son dos equipos que deportivamente están a un nivel inferior al Betis. Bueno, el Dinamo de Zagreb, recordemos que fue el último verdugo del Betis en esta competición. Y pueden tener trampa, indudablemente, ¿no? Pero a priori los rivales, esos rivales sí son inferiores. Yo creo que lo tendría más complicado, por ejemplo, con el Nottingham Forest, con el Feyenoord. Son rivales que le pueden complicar más los partidos al Betis. Bueno, pues recordemos, mañana me decías que se conocerán exactamente ya las fechas, ¿no? Sí, porque el orden de los partidos no va necesariamente con el orden de las fechas, es decir, se tienen que sortear todavía. O sea, que no es el orden que han ido saliendo No, ni mucho menos. Ayer incluso con la Liga de Campeones ya pasó lo mismo, se ha sorteado los rivales de la Liga de Campeones y hasta mañana no salen las fechas. O sea, que el Feyenoord no va a ser no es seguro que vaya a ser el primer partido en casa del Betis. Correcto, no tiene por qué. Bueno, pues entonces lo resumimos de esta manera. Feyenoord, Olympique de Lyon, Nottingham Forest y el equipo de la Eredivisie, el Utrecht, serán los rivales en casa y el Betis tendrá que visitar al Dinamo de Zagreb, al Olympique de Lyon, al Dinamo de Zagreb, al PAOK de Salónica, al Ludogorets y al Genk. Esos son los rivales que han correspondido al conjunto verde y blanco. Para ir terminando con la información del Betis, Pineda, antes de centrarnos también en lo que es la información del Sevilla, tenemos que escuchar también a Matías Almeida. Pendientes de lo de Anthony, el asunto es que el Manchester United sigue pidiendo una cantidad muy importante de dinero por el futbolista, aunque sea por una parte del porcentaje del futbolista, una cantidad muy elevada, y de momento no hay acuerdo cerrado con Anthony. Va a haber que esperar. Esto se sabía que iba más o menos a ocurrir, ¿eh? Más o menos, sí. Yo creo que el escenario para el Betis es el que se tenía en mente, que era plantarse la última semana del mercado con el jugador todavía pendiente de resolver su futuro. Es cierto que el Betis tenía en mente primero una cesión e intentar negociar un posible traspaso ya para la próxima temporada. El United se ha negado y se ha cerrado en banda a pesar de haber estado durante 3-4 días negociando allí Ramón Alarcón y el propio Manu Fajardo, y el Betis lo que está contemplando ahora es una opción de compra donde se compartan los derechos del futbolista, es decir, que el United tenga, por ejemplo, un 50, un 60%, el Betis un 50, un 40%, eso le permite al Betis pagar una cantidad menor de lo que realmente las vale. Las últimas informaciones apuntan, Pineda, que se estaría hablando de 50 millones del montante total, obviamente claro, esa cantidad no puede llegar el Betis, y que el Betis tendría que hacerse cargo de una parte muy importante de los derechos federativos del futbolista para pagar otra parte al final de la próxima temporada. Efectivamente. Y luego negociar también con el jugador que el en salario. Ese sentido parece que Anthony sí habría aceptado bajarse bastante el salario. Hombre, sobre todo porque él quiere venir aquí y quiere jugar en el Betis y quiere ser titular aquí porque entiende que es donde mejor se le ha dado en los últimos años y en el horizonte un mundial en Estados Unidos con Brasil, que para él sería una opción también muy, muy interesante. Bueno, vamos a ver qué ocurre, porque había compañeros esta mañana que lo daban todo por cerrado, luego ha habido también otros compañeros que hablan de estancamiento en las negociaciones. A mí lo que me dicen va más por el sentido de lo segundo, ¿no? Lo que publican, por ejemplo, Samu Silva, Miguel Ángel Morán, sí, que está la cosa que hay que esperar todavía. Por cierto, voy a esperar y hablaremos ya lunes y martes.
Pero quien crea que todos los problemas del Betis se solucionan con la llegada de Antony es que tiene una bendita en los ojos puesta. El mercado del Betis hasta ahora, hasta esta hora, 1:31 del 29 de agosto, bajo mi modesta opinión, está siendo deficiente. No ha sido cubierta la posición de 5, se ha marchado Johnny Cardoso, no ha venido nadie. Están empezando a vender a Roca, que sí que es un futbolista que tiene que volver, pero insisto que encomendarse a futbolistas que han estado mucho tiempo parados y que han tenido lesiones importantes, creo que es un riesgo muy grande. El lateral derecho no ha sido mejorado, se marchó el más eficiente que tenía el Betis y no ha venido ninguno. Ha empezado bien Bellerín, a ver hasta cuándo dura. El lateral izquierdo no ha sido mejorado defensivamente, porque Junior es un futbolista que hacia arriba va muy bien, pero que atrás ya estamos viendo los problemas que tiene. Tanto es así que está alineando en los últimos choques a Ricardo Rodríguez, el entrenador del Betis. Evidentemente faltaría cubrir la posición de Antony si es que no viene. Y otra posición de que creo que, no sé, a mí sorprendentemente, a mí de forma sorprendente, para ser más exacto, creo que el entrenador no se ha referido a ella y creo que es la posición de delantero. El Betis no puede ir a disputar las competiciones que va a disputar con Cucho Hernández y con Bakambu. ¿Cucho va a jugar todos los partidos? ¿Los de Liga Europa y los de Liga? ¿El Betis se va a presentar en Europa con Bakambu como delantero? Voy a esperar para hacer una valoración final. Vamos a esperar, Pineda, pero a mí al menos me parece deficiente la planificación del Betis a día de hoy. Es que quedan sin tres que posiciones. Esté cerrado el mercado. Vuelvo Claro. a repetir porque voy a esperar Sí. para hacer una valoración final. Pero quedan 3 posiciones a reforzar, 2 de ellos dentro del 11 titular para mí, que es el atacante por la derecha y el pivote defensivo, porque si se te marcha un pivote defensivo titular Y arriba, e indiscutible Pineda, como tú Johnny. no puedes dejar toda la responsabilidad del gol a Cucho Hernández en el Betis. Sí, yo estoy de acuerdo. Primero porque el Cucho es un futbolista que no puede jugarlo todo y segundo porque tampoco se ha destapado en el Betis como un gran goleador. A mí es un Claro. futbolista que me encanta, porque creo que aporta muchas cosas, pero no es un jugador que vea Claro. portería todos los partidos, por tanto hay que meterle algo de competencia y Bakambu es verdad que el año pasado desatasca varios partidos de la Conference, pero yo creo que al final, si tú quieres competir de verdad por La dar otro Conference no es pasito la Liga más, Europa, ¿eh? Liga Europa y dar otro pasito más en la Liga, que el Betis quiere alcanzar al Athletic Club de Bilbao y al Villarreal, que eso lo dicen dentro del Y club. que hay Para que eso jugar, Pineda, recuerdo que hay que jugar jueves y domingo. Y que Pues hay sí, que tener ah. un plantel largo. Y el Betis es verdad que ahora mismo tiene futbolistas que están fuera. Tiene que volver Llorente, a ver qué pasa con Deosa, que no hemos visto. Isco está fuera, que no estamos hablando de ninguna tontería. Son futbolistas fundamentales en este Betis, Llorente e Isco. Pero que aquí hay posiciones que no se han cubierto. Aquí falta un futbolista en el mediocampo. Recuerdo que Marroca ya estaba la pasada temporada. No se puede considerar un refuerzo. Ya vendieron esta película, ¿recuerdas con la marcha de Guido y la recuperación de William Carballo? ¿Y viste lo que ocurrió con William Carballo? Por eso digo que hay que tener mucho cuidado. Y en ataque y en defensa yo creo que las cosas no se han hecho como se tenían que haber hecho. Pero vamos a esperar a que se cierre el mercado. De momento también vamos a conocer la última hora del Athletic Club de Bilbao, que nos la ha dejado nuestro compañero de Radio Marca en Bilbao, Alberto Santa Cruz. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ruiz de Galarreta es el único que está entre algodones para el partido del domingo. Todos los demás están disponibles. Bueno, Leque no está, pero Leque no está llamado a ser titular. Es simplemente un complemento a lo largo de la temporada del 11 inicial que ha repetido Ernesto Valverde las 2 jornadas anteriores, pues solo Ruiz de Galarreta, que a priori pues podría ser sustituido por Beñat Prados. Así que él sería el compañero de Mikel Jaureguizar en esa zona central del campo. 2 victorias consecutivas del Athletic. Ahora llega el momento de medirse a un teórico rival directo. Y vamos a ver cómo se le da la cosa, porque es un comienzo realmente llamativo. No es habitual que el Athletic gane 2 partidos consecutivos en el inicio de Liga, y menos aún que lo haga en 3 ocasiones, esperando la llegada de Aymeric Laporte para completar el equipo. El Athletic con todo, físicamente todavía sin conseguir su punto, pero lo conseguirá más adelante con el parón por selecciones. Bueno, pues esa es la última hora del conjunto vasco, que va a ser el rival del Betis el próximo domingo a partir de las 7 de la tarde. De momento, Pineda,
no ha cambiado la hora del partido. Es verdad que han bajado las temperaturas, pero ahora los 33 o 34 grados no hay quien te los quite, ¿eh? En principio no se va a cambiar, ¿eh? En principio no creo lo ya. No Tiene y en lo deportivo, pues nada, única novedad, la baja de todo rival, que tiene ese problema muscular y a la espera de conocer el alcance exacto se va a perder el choque el domingo. Pau López sigue sin entrenar, por tanto va a tener que jugar de nuevo Álvaro Valles, y yo creo que en el resto, salvo en el lateral zurdo, no veo tampoco que vaya a haber muchos cambios. Me imagino que será Pablo García quien entre. Sí, hombre, sí. Suele ser el primer cambio, efectivamente. Ahorita que hay en esa banda derecha también a pierna cambiada, lo hemos visto, y me imagino que será el futbolista canterano que ha sido convocado, por cierto, por la Sub-21 junto a Ángel Ortiz. Sí, señor. Para los partidos de la selección Sub-21. Por cierto, tenemos que comentar lo de Florencia, lo de la sanción a los aficionados del Betis. Voy a contar lo que en su momento me contaron y me confirman aficionados béticos de números bajos de carnet, Pineda, gente que va con sus hijos tranquilamente al fútbol, que no son ultras, que no tienen nada que ver con este tipo de grupos, y lo que ocurrió allí. En los campos italianos no entra la policía. Tú lo conoces eso bien, Pineda. Sabes que las fuerzas del orden público no entran en los campos italianos. Es una cosa extraña, pero ocurre así. Es seguridad privada la que se encarga de todo. Allí lo que ocurrió es que los ultras de la Fiorentina empezaron a lanzar de todo a la zona donde estaban los aficionados del Betis. Ultras y no ultras, los aficionados del Real Betis Balompié. No paraban de lanzar de todo. De hecho, se vivieron escenas de pánico con niños que se tuvieron que resguardar en los movitorios porque estaban cayendo bengalas, piedras y absolutamente de todo. Como la policía ni la seguridad intervenían, no intervenía nadie, ¿qué hicieron los aficionados del Betis? Todo lo que les caía a ellos lo tiraban a la grada donde estaban sentados los aficionados de la Fiorentina. De alguna manera se tenían que defender. Los aficionados de la Fiorentina, como estaban viendo ya que le caían todo tipo de objetos también, le dijeron a sus ultras que por favor pararan y tuvieron que parar. Eso fue lo que ocurrió y por eso han sancionado a la afición del Betis. ¿Es la forma más correcta de defenderse? Seguramente no. Pero cuando tú te ves en esa situación, Pineda, algo tienes que hacer. Algo tienes que hacer. Y eso es lo que ha ocurrido. Y por eso ha sido sancionada la afición del Real Betis Balompié, ni más ni menos. La única defensa que tenían era lanzarlo a la otra grada para que los aficionados propios de la Fiorentina pidieran a sus ultras que dejaran ya de tirarle cosas a la gente del Betis. Creo que era obligado aclararlo y, insisto, no podrán vender entradas el Betis. No me decías aquí a sus aficionados. Otra cosa. Correcto, es que para el primer partido primer fuera, partido. Los aficionados del Betis puedan adquirir entradas por otras vías. En el Sevilla, Pineda, a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Empezamos por el mercado? Empezamos por el mercado y después escuchamos a Almeida, ¿no? Lo primero es lo de Azpilicueta, que ha llegado esta mañana al aeropuerto de Sevilla para firmar por una temporada, llega libre, firma por un año y con 36 años viene a reforzar la defensa. Bueno, yo creo que imagino que si se pone en forma y ofrece un rendimiento medio pues va a ser titular, porque la defensa del Sevilla es para verla en los primeros partidos con Quique Salas y con Castrín. Claro, pero claro, este futbolista lleva sin equipo 2 meses y pico, no ha hecho pretemporada con nadie, ha entrenado de forma individual, pero no es lo mismo para coger ritmo de competición, no ha jugado partidos de pretemporada y bueno, habrá que esperarle también un tiempo. Y el Sevilla pues va a seguir peinando el mercado, pero recordemos que sigue necesitando ventas. El Sevilla lo que ha conseguido ahora es poder inscribir a los futbolistas, queda solamente el portero, queda Blajo Dimos, pero va a intentar seguir vendiendo futbolistas o intentando sacar jugadores que no cuentan del todo, como el caso de Iheanacho, para tratar de reforzar al equipo, porque la planificación, si tú hablabas ahora de una planificación deficiente, la del Sevilla es muy deficiente y tardía. La del Sevilla yo creo que es que no tiene casi calificativos. Sabíamos que esto iba a ocurrir porque el Sevilla está en la total y absoluta ruina, pero que a 29 de agosto el Sevilla tenga, para mí, Pineda, lo voy a decir ya, a 29 de agosto, una de las peores plantillas que yo le recuerdo, no ya... Te estoy hablando del último cuarto desde que arrancó este siglo. No, una de las peores plantillas que yo le he visto al Sevilla en primera división. Sobre todo porque es peor que el año pasado. Y si ya era difícil empeorar lo del año pasado, una plantilla que queda el 17, que queda un punto, le quitas a Badé, le quitas a Suso, a Saúl, ojo a con Luque Bacchio.
Claro, se marchan estos futbolistas y de momento solo ha llegado Alfons, Suazo, Blajo Dimos y Azpilicueta y ninguno de ellos todavía ha disputado un minuto porque los 2 primeros partidos has tirado los puntos a la basura. Pues dime tú, ¿no? Dime tú, que es verdad que aquí hay que darle su cuota de responsabilidad a cada parte, un porcentaje, ¿no? No tiene nada que ver la responsabilidad para Antonio Cordón con la que tiene el club. Esto es un asunto del club que viene de lejos y Antonio Cordón está intentando hacer lo que buenamente puede, pero lo de intentar sacarle mucho dinero a algunos futbolistas, tensando las negociaciones, prolongando los acuerdos que no llegan, yo creo que esta estrategia en el Sevilla no ha salido del todo bien, porque el Sevilla ha palmado ya 2 partidos donde no ha podido contar con los jugadores que no podía escribir. Por tanto, a lo mejor hubiera sido más interesante haber aceptado, por ejemplo, la oferta del Nápoles de Juanlu, que era superior a 17 kilos, que está encima de la mesa hace 2 semanas. Hace 2 semanas. A ver qué ocurre con esto. Insisto, yo he visto, no hablo desde que se produjo el último descenso del Sevilla. Hablo, por ejemplo, del año, mira, me voy al año de Marcos Alonso, Pineda, que acaba descendiendo al Sevilla. Aquel Sevilla en el que Juan Carlos metió y hizo muchos goles, en el que Sevilla jugaba bien y en el que el Sevilla al final acabó descendiendo. Pues para mí este año el Sevilla tiene peor plantel que aquel. Pues puede ser, puede ser. Vuelvo a repetir, a 29 de agosto. Claro, sí, ¿no? En el caso del Betis es distinto, porque el Betis sí puede, digamos, un poco revertir la situación si trae a 2 o 3 futbolistas de buen nivel. Aquí pero el tema es que el Sevilla tiene, hasta que juegue Blajo Dimos, una portería que da muy poquitos puntos. Sí. La peor defensa la defensa da pavor. Porque con Juanlu por la derecha, Carmona pierna cambiada, cuando juegue Suazo imagino que mejorará, pero hasta el momento, yo valoro lo que he visto hasta el momento. Y los centrales con Castrín y con Quique Salas, dime tú, en el centro del campo nadie que juega la pelota. Nadie sabe darle un paso a un compañero, filtrar un pase hacia adelante, superar una línea. Cuando juega Gude, pues imagínate, y lo hace junto a Gumé, y luego arriba no tiene gol. Y arriba el delantero que ha empezado a jugar ya está lesionado. Tiene buenos futbolistas por las bandas, pero no tiene gol, ¿no? Y luego a Coradan, que lleva aquí 2 ratos y medio, ya acumula 3 lesiones. 3 lesiones desde que firmó en el mes de enero. Sí, lo del Betis, insisto, es deficiente la planificación. Lo de Sevilla es que no hay directamente calificativo, yo creo que para poner. Es que es un auténtico desastre y insisto, ahora, a día de hoy, de las peores plantillas que yo le he visto al Sevilla desde que tengo uso de razón, jugando cuando ha jugado en la primera división. Voy a seguir actualizando el tema del mercado. Sí. Lo de Idumbo, a falta de oficialidad, una operación de 10 millones de euros con alguna variable que le puede permitir al Sevilla sacar más dinero. Lo de Vargas completamente frío, porque el Villarreal no se acercaba casi ni a la mitad de lo que el Sevilla pretendía sacar por él, que eran unos 15 millones de euros. Y además, cuando el Sevilla ha vendido a Idumbo, pues lo de Vargas, vamos a decir que hace un poco menos de menos falta. Lo de Luque Bacchio, encima de la mesa, es un nombre que tiene papeletas para salir. Hoy incluso lo ha reconocido Matías Almeida en sala de prensa, que vamos a escuchar a continuación. Por tanto, en el Sevilla, si llega algo interesante por Luque Bacchio, a partir de 30 kilos, se van a frotar las manos, porque esto sí que le permitiría dar un saltito importante a la hora de incorporar gente. Y un tema interesante, el asunto de las bajadas salariales. El Sevilla le ha ofrecido, o le ha pedido, mejor dicho, a los jugadores, bajar el salario, renovar su contrato por una temporada. Prorratear, ¿no? Y prorratear los salarios a todos los jugadores que están de la época, cobrando salarios de la época de la Liga de Campeones. Perdona que te interrumpa, esto es lo que ocurrió en el Betis hace algunas temporadas también. Efectivamente, jugadores que han aceptado, marcado, hasta el momento, marcado, que ha sido el que mejor predisposición ha tenido. Jugadores que han rechazado, Nianzú, jugador que ha rechazado, está en su derecho, prorratear su contrato y cobrar menos. Nianzú tiene un salario de 3 kilos limpios. Por tanto, imagínate lo que supondría al Sevilla. En torno a 3 kilos limpios. Y luego ha habido una confusión con el tema de Jordán. Habían publicado algunos compañeros que Jordán sí que había aceptado bajarse el salario. A nosotros nos cuentan desde el club que eso no es así, que Jordán lo que ha solicitado mediante su agencia de representación es bajarse un poquito el salario de esta temporada, la que viene y la siguiente, porque renovaría un año más, hasta 2028, cobrar no solo lo que tiene hasta ahora, sino un poquito más. Por tanto, eso al Sevilla no le vale. No le vale bajar ahora y tener el mismo problema el año que viene y el siguiente. En el Sevilla andan bastante moscas con Jordán y con la agencia de representación, bastante enfadados, porque entienden que es un futbolista que luego lanza esos mensajes en redes sociales y públicamente de que es capitán y demás, y que no está teniendo ese gesto solidario. Te estoy contando lo que dice el Sevilla, pero Jordán no ha aceptado la fórmula marcada. Jordán lo que quería era cobrar un poquito menos este año. Para cobrar luego más.
los 2 años siguientes cobrar más. Por O tanto, sea que esto no le vale al Sevilla. La predisposición de algunos de los futbolistas, digamos que no está siendo la Efectivamente. esperada. Bueno, aquí, si a ti te renuevan tu contrato cobrando un salario, tú estás en tu derecho de querer cobrar el contrato íntegro. Que aquí yo no estoy valorando está claro. lo que van a hacer cada jugador. Es su contrato. Efectivamente. Y luego, en el Sevilla, según me cuentan, tienen previsto, cuando termine el mercado, lanzar una nota de prensa donde se anuncie que futbolistas han renovado su contrato prorrateando su salario. Pues aquí se va a ver qué jugadores lo han aceptado y los que no estén en esa nota de prensa, pues ya sabes que no lo han aceptado. El problema Así es que esos futbolistas que no estén en la nota de prensa, como tengan que ser alineados, cuidado con pues, este asunto, ¿eh? Es lo que hay. Yo también esperaba, por ejemplo, que la gente se iba a enfadar más con Carmona en el partido del otro día, y una cosa son las redes sociales y otra cosa es la realidad de la calle. Pues nada, dicho queda, Alfon y Suazo disponibles. ¿Qué hará mañana Almeida? Pues porque algo tiene que hacer, Pineda. Yo creo que va a jugar Suazo titular por la izquierda, que Carmona va a volver a su sitio. Algo tiene que hacer, ¿eh? Sí, bueno, algo tiene que hacer, pero es que luego tiene jugadores lesionados, ¿no? Es que vamos a ver qué pasa con Luque Bacchio también, que tiene ese problema en el sóleo. Arriba tiene que haber novedad, lógicamente. Arriba, claro, pero arriba va a jugar Isaac, que es el delantero que tiene algo de minutos después de Acor Adams. Tiene muchas bajas, tiene muchos problemas. Yo imagino que Alfon también tendrá sitio, ¿no? Porque entre la posible ausencia de Luque Bacchio, que Vargas... Sí, Luque Bacchio también... no va a estar, lógicamente. Ahí puede entrar Alfon en un lado y puede adelantar Juanlu, ¿no? Su posición también, ¿no? Sí, o repetir con Eyuke, que el otro día hizo un partido desastroso, ¿no? Por ejemplo, pero como no tiene muchas alternativas, pues tendrá que jugar con futbolistas que quizás ahora mismo no lo merezcan. Si quieres, escuchamos un poquito a Almeida y luego hablamos rápidamente del posible 11. Venga. Bueno, el equipo trabajando con respecto a muchos aspectos, a errores, a lo que tenemos que repetir, estudiando bastante al rival, recuperando gente y bueno, con estas ganas de arrancar de una vez por todas, pero confiados y trabajando como equipo, que es lo que va a sacar esto adelante. Buenas, Matías, por aquí. Ignacio Cáceres para Canal Sur Televisión. Ha llegado hoy un futbolista, César Azpilicueta. ¿Qué espera de él que le pueda aportar al equipo, a la línea defensiva que tanto ha sufrido en estos dos partidos, y si está contento con la futura contratación? Bueno, una vez que esté todo finalizado, aparte he tenido posibilidad de hablar con él. Creo que es un futbolista que todos saben su trayectoria, su profesionalismo, sus características, un jugador que puede aportar desde muchos lugares, dentro, fuera. Es un jugador que se puede utilizar en varias posiciones y bueno, creo que nos va a venir bien una vez que se concrete todo esto. Es un buen refuerzo. Buenas, míster. José Manuel Rodríguez para Zona Mixta. Le quería preguntar precisamente sobre Azpilicueta. ¿No dice usted que puede ayudar tanto dentro como fuera? ¿Cree que es un perfil de experiencia en partidos, por ejemplo, como el otro día, donde se ve algo de tensión cuando juega el Sevilla local? ¿Cree que ese tipo de perfil es el que debe buscar el Sevilla para poder darle experiencia a todo el grupo? Bueno, yo creo que tiene que ser una mezcla. Digamos, el fútbol para mí existen líderes positivos, líderes que hablan con sentido, y él reúne todas esas características. Es difícil tener 23 jugadores con esas características de gran lectura dentro del campo, de un compañerismo especial, y es fútbol. Creo que cuanto más sean los que piensan desde ese lugar, más fácil va a resultar este inicio de este proceso. Buenas, míster. Darío Sánchez para La Colina de Nervión. Buenas tardes. Me gustaría saber si la marcha de Dumbo, que vimos ayer que sin ningún rumor ninguno, al final se marcha de Dumbo cuando Vargas y Luque Bacchio estuvieron a punto, si eso provoca que venga otro extremo más o con los jugadores que hay en plantilla es suficiente. Bueno, la marcha de Stani creo que
es un beneficio para el club, para el jugador, que he hablado también con él. Y seguramente, como todos sabemos, el mercado no está cerrado. Y en este tramo final es donde se empiezan a mover un montón de cosas. Hablamos bastante nosotros y sabemos las posiciones en las cuales se busca para poder reforzar al equipo y hacerlo más fuerte. Hola, míster, por aquí. Pablo Sánchez para Diario de Sevilla. Hablaba usted de esas posiciones a reforzar para hacer más fuerte al equipo. ¿Qué cree que le falta a su Sevilla ahora mismo en este tramo final de mercado de fichajes? Estamos a viernes, termina el lunes a las 12 de la noche. No sé qué le pide usted a Antonio Cordón. Bueno, nosotros dentro del diálogo que tenemos hablamos en varias posiciones y con diferentes características. Decir en una posición en un día y un partido, yo no cometería ese error de poder marcar una posición donde tengo jugadores en esas posiciones que voy a hablar. Entonces, vivimos el día a día y esperaremos estos días a ver qué sucede. Hola, míster, por aquí Adelante. Díaz del Estadio Deportivo. Le quiero preguntar por Blasco Dimos y si el griego estará inscrito para el partido ante el Girona. ¿Perdón? Por Blasco Dimos. Blasco Dimos. Vamos otra vez, dale. Bueno, están en los detalles finales y esperemos que sí. Sí. Difícil el nombre. ¿Qué? Bueno, míster, otra por mi parte. Lo ha comentado que dentro de un día tiene que jugar el Sevilla un partido importante, y todas las preguntas obviamente hablan del mercado de fichajes. ¿Qué le parece eso a usted, que tenga cierta incertidumbre de, bueno, ayer se va Idumbo, puede pasar cualquier cosa en el mercado de fichajes? ¿Qué le parece a usted que ante un partido tan importante, con una jornada, 2 días después termine el mercado y no sepa bien qué equipo va a tener? Bueno, estamos como muchos viviendo el día a día. Sí, te puedo decir que hay muchas cosas positivas. Hay varios jugadores que redujeron sus salarios, que extendieron sus contratos para beneficiar al club, para ayudar a sus propios compañeros, y bueno, estoy viendo algo positivo con respecto a cómo se maneja un grupo y donde esta clase de futbolista está priorizando el fútbol antes que el dinero. Lo ha reconocido. Hay algunos futbolistas que están priorizando el fútbol antes que el dinero, no otros, como has contado, Pineda. Bueno, del 11 un poco ya hemos hablado por encima, y el Girona, que tampoco está para tirar cohetes, ¿eh? Así que... No, bueno, y con ruedas de prensa incendiarias de Mitchell, ¿no? Que tiene también un lío tremendo allí en su equipo. Pues así está la cosa. Mañana el partido y lo contaremos todo durante el fin de semana, lógicamente, en marcador. Pineda, gracias. Vamos a ir poniendo el punto y final, que llegamos a las 2, seguimos con nuestra programación. Estamos muy pendientes de los nuestros, con el partido de mañana en Girona de Sevilla. Contaremos desde la Cartuja lo que ocurre en ese Betis Athletic de Bilbao el próximo domingo. Y si hay noticia también del mercado, estaremos al tanto de ello. Lo contaremos a través de nuestra programación nacional. Como siempre, muchas gracias por haber estado ahí. Volvemos el lunes en el tramo local. Gracias, pasen un buen fin de semana. Adiós.
Radio Marca, el deporte que se vive.